tenemos posiblemente uno de los logotipos o una de las banderas, logotipos más conocidos en el mundo. ¿A qué corresponde? A la Cruz Roja Internacional o a la Cruz Roja. Tenemos la Cruz Roja Internacional, la Cruz Roja Colombiana, posiblemente uno de los más conocidos. En el mundo oriental está la media luna roja. Y este símbolo tiene mucha connotación, mucha historia. Más o menos en el año de 1860, el señor Henry Dunant estaba de viaje a la parte norte de Italia y su ruta coincidió con lo que fue un campo de batalla de una de las batallas de las guerras napoleónicas. Precisamente su ruta coincidió con un lugar donde hubo una batalla y cuando él pasó al día siguiente de la batalla, en este valle vio alrededor de unos 40,000 heridos. Pero lo que le llamó la atención de estos 40,000 heridos es que estaban desamparados, estaban desatendidos, no había nadie cuidándolos, estaban, como dice el dicho, a la de Dios, totalmente tirados ahí esperando a ver quién les ayudaba, quién podía darles un vaso de agua, 40,000 heridos ahí. Y ese día él tomó la decisión de hacer algo al respecto. Más o menos 3 años después, en 1863, se formalizó la creación de la Cruz Roja Internacional y fue iniciada por 12 países que firmaron lo que se conoce como la primera Convención de Ginebra. Hoy en día ya no son 12 países solamente, sino son más o menos unos 188 países donde existe la Cruz Roja. Como sabemos, la Cruz Roja tiene muchos objetivos. En casos de desastres naturales, podemos ver embarcaciones, ambulancias, comida, camiones, primera asistencia de la Cruz Roja. Pero también en un caso de guerra, la Cruz Roja también cumple una función. Una de las funciones en caso de guerra de la Cruz Roja es proteger a los militares heridos en combate. La Cruz Roja no es imparcial, no hace distinción de personas, tienen un carácter 100% neutral. El personal médico es neutral, las ambulancias son neutrales, los hospitales son neutrales. Básicamente, donde nosotros vemos una señal de esa Cruz Roja, es símbolo de neutralidad. Si usted es herido en combate, en el momento en que usted es subido a una ambulancia o a un helicóptero con ese símbolo, básicamente usted pasa a estar en un territorio neutral. Es como si usted estuviese en otro país. Es un territorio neutral y el enemigo, esas personas contra quien usted estaba combatiendo de un momento a otro, no le pueden hacer nada, no lo pueden tocar allí. Por eso la Cruz Roja, en caso de las guerras, cumple unas funciones muy interesantes. Atacar una ambulancia, atacar un hospital es considerado una violación de la Convención de Ginebra y los responsables, teóricamente, serán considerados criminales de guerra y serán juzgados por la Corte Internacional. Ahorita en Siria hay unos bombardeos muy fuertes a una ciudad que se llama Alepo y ahí hay un hospital bajo la consigna de la Cruz Roja que ha sido bombardeado varias veces. Pero es interesante notar que ese concepto de la Cruz Roja, de refugio, de protección, es un concepto más antiguo, es un concepto que viene miles de años antes en el Antiguo Testamento. En ese pasaje que nosotros leíamos, hablaba de las ciudades refugio. Y de la misma forma que la Cruz Roja ofrece refugio a los heridos en combate, estas ciudades que nosotros leíamos en el pasaje ofrecían refugio a las personas que lo necesitaban. Pero a medida que vamos a ver las características de estas ciudades refugio, vamos a ver que esas mismas características son reflejadas en nuestro Señor Jesús. Es decir, que estas ciudades refugio eran un tipo de lo que había de venir con nuestro Señor Jesucristo. Y las 5 características que vamos a ver hoy de esa ciudad refugio también identifican claramente a nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, las ciudades refugio ofrecían salvación.
En el pasaje que leíamos del versículo 1 al versículo 3 dice así: el Señor le dijo a Josué: ahora dile a los israelitas que designen ciudades de refugio, tal como le indiqué a Moisés. Cualquier persona que mate a otra por accidente y sin intención podrá huir a una de sus ciudades. Serán lugares para refugiarse de parientes que busquen venganza por la muerte de un familiar. En el Antiguo Testamento, cuando todavía se aplicaba lo del ojo por ojo, diente por diente, si usted por accidente o por lo que fuera matase a otra persona, un familiar de esa otra persona tenía el derecho o el deber de ir y buscar la venganza y matarlo a la persona o matarlo a usted, la persona que había causado el accidente. Así fuese un accidente, podía ir y buscar venganza. Y esa persona que iba y buscaba la venganza es lo que se conocía como el vengador de la sangre. Por eso Dios proveyó unas ciudades de refugio, un lugar donde esas personas que habían cometido este asesinato accidental podían buscar un refugio. Pero lo interesante es que estas ciudades eran las únicas ciudades donde la persona podía encontrar refugio. Ninguna otra ciudad valía. Eran solamente estas 6 ciudades. Eran los únicos lugares donde podían encontrar esa salvación. En cualquier otro lugar, en cualquier otra ciudad, en cualquier otro pueblo, en el campo, donde fuera, estaban a merced del vengador de sangre. Es por eso que cuando sucedía este accidente y moría la otra persona, esa persona que había cometido el asesinato tenía que salir corriendo y buscar una de estas ciudades de refugio, so pena que fuese asesinado por el vengador. De la misma forma que las ciudades refugio ofrecían salvación, nuestro Señor Jesucristo ofrece salvación. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solamente eran accesibles la salvación para estas 6 ciudades. Y solamente en Cristo nosotros tenemos salvación. Pero ¿por qué debemos nosotros buscar salvación? ¿Por qué nosotros debemos buscar refugio? Porque usted y yo somos pecadores. Porque todos somos pecadores. Y la paga del pecado es muerte. Muerte eterna. Separación eterna de Dios. Entonces, la muerte, la paga del pecado, está detrás de nosotros. Está alcanzándonos. ¿Será que me creen o no me creen? Si no me creen que la muerte nos está alcanzando, si no me creen que la muerte está detrás suyo, cójase un espejo, mírese por aquí por los laditos y verá unas canas. Verá unas canas, mire a su vecino, verá unas canas. Si usted todavía no tiene canas, no se preocupe, vendrán las canas. Unos más, otros menos, por ahí hay unos bastante preocupados porque las canas son señal que la muerte viene, que la paga del pecado viene. Entonces, no, algunos todavía se están mirando por ahí. Entonces, si usted no cree que la muerte eterna, si usted no quiere que la muerte eterna, que la separación eterna de Dios, que el castigo de Dios por sus pecados lo alcance, si usted no quiere eso, ¿qué debe hacer? ¿Qué vamos a hacer? Lo que hacían en ese entonces: salga corriendo, corra lo más rápido posible, no se enfrente a las consecuencias del pecado solo, no se enfrente a la ira de Dios, no se enfrente a las consecuencias, al pecado de Dios, a la ira de Dios. Solamente tenemos una opción: huir. Pero nosotros no podemos huir a la Cruz Roja. No podemos huir a las ciudades de refugio. Nuestra única opción es correr hacia los brazos abiertos y redentoras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, de la misma forma
que esas ciudades refugio ofrecían salvación y eran los únicos lugares que ofrecían salvación. En Cristo y solamente en Cristo, usted y yo tenemos salvación. En segundo lugar, estas ciudades refugio ofrecían accesibilidad. Versículos 7-8 nos dice así: entonces se designaron las siguientes ciudades de refugio: Cedes de Galilea, en la zona montañosa de Neftalí; Siquem, en la zona montañosa de Efraín; Kirat Arba, también llamado Hebrón, en la zona montañosa de Judá. Al oriente de Jordán, frente a Jericó, se designaron estas ciudades: Becer, a la llanura desértica de la tribu de Rubén; Ramot en Galad, en el territorio de la tribu de Gad; y Golán en Basán, en la tierra de la tribu de Manasés. Se mencionan 6 ciudades, pero hay 3 características que nosotros podemos ver en la ubicación geográfica de estas 6 ciudades que vale la pena resaltar. En primer lugar, estas 6 ciudades estaban ubicadas estratégicamente y lo podemos ver en la cercanía. 3 ciudades a un lado del Jordán y 3 ciudades al otro lado del Jordán. Lo podemos ver allí en nuestras pantallas. Básicamente ahí en la pantalla está todo lo que sería el pueblo, la nación de Israel. Y podemos ver que están como esparcidos estas 6 ciudades. Y es porque la ubicación de las ciudades refugio eran estratégicas, estaban con un propósito. Básicamente, no importa dónde usted estaba en la nación de Israel, cuando ocurría un accidente usted tenía que salir corriendo para llegar a una ciudad de refugio. ¿Y de qué serviría si la ciudad de refugio estaba bien lejos? ¿De qué serviría que usted tenía que viajar 3, 4, 5 días para llegar a la ciudad de refugio si de atrás venía el vengador y de pronto en caballo y usted a pie? Entonces las ciudades de refugio están ubicados estratégicamente para que usted los pudiera alcanzar en menos de un día a pie. No importa dónde usted estaba, si ocurría el accidente usted podía llegar a esa ciudad en un día. ¿A qué distancia está Jesús del pecador arrepentido? Estas ciudades estaban a distancia de un día para alguien que necesitaba el refugio. ¿A qué distancia está Jesús del pecador arrepentido? ¿A qué distancia está Jesús de aquel que necesita refugio? Hechos 17:27 nos dice: aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Él no está lejos de ninguno de estos. ¿A qué distancia está Jesús de usted? Hay una placa que leí alguna vez que se me quedó grabada. Dice: si usted cree que Dios está lejos, adivine quién se mudó. No fue Dios el que se mudó. Entonces básicamente podemos decir que Jesús está a la distancia de una oración. Esa es la distancia a la que se encuentra Jesús. La distancia no es excusa. Solamente debemos tomar el tiempo para orar. Reconozcamos que necesitamos de un refugio. Otra característica geográfica de estas ciudades era que estaban ubicadas en una posición elevada, en una posición ya sea sobre una montaña o sobre una ladera. Y el objetivo de que estuvieran en estas posiciones elevadas era que pudiesen ser vistas desde lejos. ¿Qué tal usted camina corriendo ahí después del accidente? Entonces ahí ya, digamos que allá donde está la ladera de las montañas, usted podía ver la ciudad de refugio y la podía ver desde lejos. De esa forma la persona que buscaba refugio podía verlo y podía evitar perderse en el camino. Ahí estaba la ciudad de refugio, visible para todos. No estaba escondido por allá en una cueva, no estaba escondido por allá en unos laberintos. No, la ciudad de refugio estaba allí, visible para todos. De la misma forma, nos dice la palabra de Dios, que la gracia de Dios ha sido revelada, la cual trae salvación a todos. La gracia de Dios, la salvación en Cristo Jesús ha sido revelada a todos.
Solo es necesario levantar nuestra mirada a Cristo Jesús. De la misma forma que esas personas corriendo tenían que levantar su mirada y ver dónde estaba la ciudad, nosotros también necesitamos levantar nuestra mirada a nuestro Señor Jesucristo. Pero eso también nos da una responsabilidad para cada uno de nosotros. Nosotros somos los encargados de exaltar el nombre de Cristo. Nosotros somos los encargados de levantar el nombre de Cristo, para que las personas que están buscando refugio lo puedan ver y llegar a Él lo más rápido posible. Si nosotros no exaltamos el nombre de Cristo, si nosotros no levantamos el nombre de Cristo, las personas que están alrededor nuestra, que están buscando a Jesús, no lo van a ver. Y esa es nuestra responsabilidad. La tercera característica geográfica, dicen los historiadores con respecto a estas ciudades de refugio, eran los caminos de acceso que tenían estas ciudades. Las carreteras de acceso eran mantenidas libres, disponibles y señalizadas. Vamos a ver una foto de lo que es una ciudad no accesible. ¿Qué tal que la ciudad de refugio estuviese allá encima de esa montaña? ¿Cómo podríamos llegar? ¿Tendríamos chance de llegar? No. Ese es un ejemplo de lo que no es una ciudad accesible. Las ciudades de refugio que nos cuenta Josué eran ciudades accesibles. ¿Qué tal usted corriendo a llegar a esta ciudad? Y llega donde hay un riachuelo, un río, y el puente está. ¿Usted podría cruzarlo? No. ¿Y el vengador detrás suyo? ¿Qué tal que usted corriera y se encuentra con obstáculos, con piedra, con nieve, etcétera, etcétera? ¿Y el vengador detrás suyo? Los levitas que administraban las ciudades de refugio se ocupaban de mantener el camino libre, de mantener el camino disponible, señalizado. Pero esta característica también es un llamado de atención para nosotros. En relación al camino para llegar a Jesús, ¿somos nosotros un obstáculo para aquellos que están buscando refugio en el Señor? ¿Ponemos nosotros tropiezo, troncos, piedras en el camino para las personas que están buscando a Jesús? ¿O trabajamos y nos esforzamos para mantener el camino libre, despejado, señalizado, disponible para las personas que están buscando a Jesús? ¿Cómo? Con nuestro testimonio. Nuestro testimonio puede ser un obstáculo para aquellos que están buscando al Señor. Pero por el contrario, nuestro testimonio también puede ser algo que despeje el camino. Nuestro testimonio también puede ser algo que señalice el camino para llegar al refugio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesús es accesible. En tercer lugar, las ciudades de refugio ofrecían igualdad. Versículo 9 nos dice: esas ciudades quedaron apartadas para todos los israelitas y también para los extranjeros que vivían entre ellos. Cualquier persona que matara a otra por accidente podía refugiarse en una de estas ciudades. De esa manera evitaba que le quitaran la vida por venganza antes de ser juzgada frente a la asamblea local. Pero al principio nos dice, para todos los israelitas. ¿Y para quién más? Todos los extranjeros. Es decir, cualquier persona. Esas ciudades de refugio estaban abiertas para cualquiera que tuviese la necesidad. A la entrada de esas ciudades de refugio no había un guardia parado ahí, esperando que usted llegara agitado y empezara a preguntarle: ¿usted de qué tribu es? ¿Usted de qué color es? ¿Usted de qué nación viene? ¿Es usted extranjero? Ah, si es extranjero aquí no vale. Si es extranjero, devuélvase. ¿Es usted hombre? Ah, entonces si es usted mujer, no. ¿Es usted esto o aquello? No. Cualquier persona tenía libre acceso a esas ciudades de refugio. De la misma forma, nuestro Señor Jesús no hace acepción de personas. Hoy que se habla tanto de igualdad
igualdad de esto, igualdad de aquello, igualdad de género, igualdad de no sé qué, igualdad, eso lo estamos escuchando por todas partes. Es bueno recordar en qué verdaderamente somos iguales todos. Y somos iguales todos en que todos somos pecadores. Ahí sí somos iguales. Todos somos pecadores. Somos iguales en que no hay justo ni aún uno solo. Pero también somos iguales en que Cristo murió por usted, por mí y por cada uno de nosotros. En eso también somos iguales. Somos iguales en que su gracia, en que su misericordia me ha alcanzado a mí y lo ha alcanzado a usted. Y si no lo ha alcanzado todavía, acérquese a la gracia y a la misericordia de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo no está parado allí mirando el color de su piel, mirando el color de su ojo, mirando su estatura, mirando su edad, mirando su raza, ni siquiera está mirando su pecado, ni siquiera está mirando allí cuál es el tamaño de su pecado, si es un pecado grande, mediano, pequeño, no. Jesús no hace acepción de persona. La verdadera igualdad es que la salvación está allí para todo aquel que lo desee, para usted y para mí. En cuarto lugar, las ciudades refugio ofrecían seguridad. Versículo del 4 al 6 dice: al llegar a una de esas ciudades, el que causó la muerte se presentará ante los ancianos en la puerta de la ciudad y les expondrá su caso. Ellos deberán permitirle la entrada a la ciudad y darle un lugar para vivir entre sus habitantes. Si los parientes de la víctima llegan para vengar la muerte, los líderes no les entregarán al acusado, pues el acusado mató al otro sin intención, pero tendrá que quedarse en esa ciudad. El acusado no será entregado, pero el acusado tendrá que quedarse dentro de la ciudad y el vengador no podía entrar. Por lo tanto, esa persona estaba segura dentro de la ciudad de refugio. Pero si abandonaba la ciudad, abandonaba la protección. Los líderes de la ciudad de refugio no podían garantizarle la protección si esta persona entraba y salía, entraba y salía. No podían. Si esta persona se encontraba a 1 metro de distancia de los muros, no podían garantizarle. Si esta persona se encontraba a 1 kilómetro, no podían garantizarle. Si se encontraba afuera, pero tocando el muro, así tocándolo, no le podían garantizar su seguridad. Tenía que estar adentro de la ciudad refugio y allí sí le podían garantizar su seguridad. De la misma forma que las ciudades refugio ofrecen seguridad, Cristo nos ofrece seguridad. En Cristo estamos seguros. Dice uno de mis versículos preferidos, Romanos 8:38, y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno podrán separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso sí es seguridad. Eso sí es seguridad en nuestro Señor Jesús. Vivir en Jesús nos da seguridad. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Pero la seguridad de Cristo la experimentamos cuando estamos en Él. De nada sirve escuchar del Señor. De nada sirve experimentar del Señor. Y ni siquiera
De nada sirve disfrutar del Señor. Lo importante es recibir a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador y permanecer en Él. Cuando nosotros permanecemos en Él, Él permanece en nosotros. Y allí está la verdadera seguridad. En quinto lugar, las ciudades refugio ofrecían disponibilidad. Era costumbre en esas ciudades refugio, era costumbre en ese entonces, básicamente en todas las ciudades amuralladas, que al llegar la noche, las puertas se cerraban y no se volvían a abrir hasta el otro día. No había poder humano que hiciese abrir esas puertas, pues por razones de seguridad. Entonces, póngase usted en la posición. Imagínese que usted está allí en el campo con su hacha, de pronto con otro señor cortando árboles y el hacha se le escapa de la mano, causa un accidente, la otra persona fallece y usted ya sabe que tiene que salir huyendo. Sale corriendo, pero son las 5:30 de la tarde. Y arranca usted a correr y sabe que la puerta lo cierran a las 7. Y corra y corra y corra. Y supongamos que usted llegó a las 7:05. De malas. Detrás venía el vengador de sangre. 7:01. Nada. Como característica muy interesante de estas ciudades refugio, como dice, estaban abiertas 7:24. Los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Nunca se cerraban las puertas de acceso a las ciudades de refugio, porque las personas que necesitaban entrar a las ciudades de refugio podían llegar en cualquier momento, de día, de noche. Y podemos decir que nuestro Señor Jesús siempre está disponible para darnos refugio. Segunda de Corintios 6:2 dice, pues Dios dice, en el momento preciso te oí, en el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora. Hoy es el día de salvación. Siempre será el momento preciso para acercarnos a Jesús en busca de refugio. Siempre será el momento preciso para buscarnos a Jesús en busca de su salvación. Siempre será el momento indicado para acercarnos a Jesús. Pero, el gran pero es, no se demore usted en acercarse a Jesús, porque detrás viene la muerte, porque detrás suyo viene el vengador de la sangre buscándolo a usted. Todos y cada uno de nosotros necesita un refugio, ya sea refugio para salvación, ya sea refugio para la seguridad. Todos y cada uno, sin excepción, necesitamos del refugio. El Señor Jesús nos ofrece salvación. La ciudad de refugio ofrecía accesibilidad. Nuestro Señor Jesús está accesible para cada uno de nosotros. La ciudad de refugio ofrecía igualdad. Nuestro Señor Jesús no hace acepción de personas. Las ciudades de refugio ofrecían seguridad. En Cristo estamos seguros. Las ciudades de refugio ofrecían disponibilidad y el Señor Jesús está disponible a escuchar nuestras oraciones. Siempre está allí disponible. Para finalizar, quiero que leamos todos este versículo que está en Salmo 91, versículo 2. Y es como una declaración del salmista. Y ese versículo dice, declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Y es una declaración. Y como es una declaración de fuerza, es una declaración de fe, quiero que nos pongamos de pie y lo declaremos. Y lo declaremos en voz alta, todos juntos. ¿Listos? 1, 2, 3.
declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Amén. Que Dios les bendiga.